Éxodo capítulo 11, y vamos a llegar ya a la última plaga de estas plagas que Dios está usando para sacudir Egipto y al faraón que con toda soberbia se ha revelado delante de Dios. Y muy importante, y cuando predico acerca de estas cosas, porque vamos a ver un tema un poco oscuro o difícil, nunca trato de defender a Dios. Yo no tengo que defender a Dios de nada. Él es Dios y tienes que saber es eso. Y a pesar de que Él es Dios, Él no actúa así como diciendo, bueno, pues yo soy Dios y te aguantas, sino todo lo que hace tiene bondad detrás. Incluido el juicio que trae, que es lo que está trayendo hacia Egipto. Dios está defendiendo a su pueblo y a los suyos, que han sido esclavos durante años, durante décadas, han sufrido el yugo de Egipto, quienes ha tratado no solamente mal, sino no les ha dado con justicia lo que les tocaba, y sin razón alguna los ha oprimido. Y ellos llegaron ahí, acuérdate, ellos no eran esclavos, ellos llegaron siendo libres. Pero por alguna razón, el siguiente faraón, que ya no conocía a José, decidió que estos le estorbaban para sus planes y los subyugó y los volvió esclavos. Una de las cosas que pasó es que en los tiempos de cuando Moisés nace, ven que los judíos o los hebreos, los israelitas están creciendo en número, y da un mandato el faraón, si te acuerdas, era que maten a todos los niños recién nacidos. Entonces no es como que todo está bien, ¿no? Y simplemente Dios les va a dar un pase de salida de Egipto, sino han sido muchos años de oprimir a su pueblo. Y el pueblo de Dios es su hijo, es suyo. Y Dios con la última plaga va a tener que derribar toda barrera para que por fin sus hijos puedan ser libres. Y vimos las anteriores plagas como cada vez como que iban incrementando, ¿no? Iban incrementando, iban yendo en contra de muchas cosas. Y en medio de esto, mira lo que dice el capítulo 11. Versículo 1 dice: Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Y es eso, a un corazón tan necio y duro. O sea, ya no hay otra manera. O sea, ya no hay otra manera. Y el amor se muestra hasta que el amor se tiene que mostrar de otras maneras. Y cuando alguien es rebelde, y Proverbios habla muy bien de esto, de que al hombre necio y al hombre rebelde le tocarán muchos azotes. Y eso es evidente, y eso a veces pasa hasta en una familia, cuando hay un hijo que es muy rebelde, que es muy berrinchudo. Ya los papás no saben ni qué hacer con él. ¿Y qué pasa? Pues tienen que llegar a medidas extremas. Ahora, aquí no solamente no es alguien que no quiso ser hijo, que es el faraón. El faraón no quiso rendirse ante Dios y ser recibido por Dios, sino que se ha levantado totalmente como enemigo de Dios. Y eso es muy importante, porque el juicio de Dios es contra los enemigos de Dios, no contra los amigos, no contra los hijos. Y dice, con esta plaga, pues ya, es lo último, o sea, es lo último para hacerle cumplir lo que Dios quiere que haga, que es dejar ir a su pueblo, hacerle justicia. Versículo 2, dice: habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata y de oro. Dices, oye, qué aprovechados, ¿no? O sea, se van a ir y quieren llevarse un tesoro, ¿no? Pero no, o sea, parte de esto es algo que Dios está permitiendo, y es algo que está pasando porque acuérdate, ellos han sido oprimidos durante años.
injustamente y les han sido privadas, o sea, sus derechos. Y parte de esta plata y oro simplemente era una retribución por todo lo mal que le habían hecho a ellos como nación. Y al final así pasa, o sea, los egipcios les dan hasta con gusto, ya tomen y váyanse. Versículo 3, y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. Y es eso, Dios todavía da gracia al pueblo. El único que no se daba cuenta de lo que estaba pasando y el único que se cerró por completo era el faraón, el pueblo. O sea, los egipcios estaban diciendo, ya faraón, déjalos ir, no luches más con este Dios. Y dice, también Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Entonces el único que estaba mal en todo esto era Faraón. Versículo 4, dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por el medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto. Desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Y era lo que te decía, la pregunta no es por qué Dios haría tal cosa, como dejar que suceda la muerte de los hijos primogénitos. Porque a veces pasa esto y luego como joven tienes este sentido como de justicia y dices y cuestionas todo, y eso no está mal, eso está bien. Pero cuando vienes con Dios y aunque es válido, ¿no?, que tengas tus dudas y tus cuestionamientos, tienes que saber que Dios no es como nosotros. Que aún en la ira de Dios y en el juicio de Dios no hay pecado. Y la pregunta indicada no es ¿por qué Dios haría tal cosa?, sino ¿por qué Dios, siendo que la humanidad es mala y merece el juicio, Él tiene misericordia? La pregunta indicada es ¿por qué no tú y yo hemos sido ya consumidos? Y aunque Dios es dueño y soberano de la creación, aún así Él no usa su poder para aplastar por simple placer, sino para un bien mayor, que es mostrarse al mundo, y al mostrarse al mundo que muchos puedan venir y ser salvos eternamente, para que puedan disfrutar de la verdadera plenitud. Tienes que saber que en esta historia la culpa no es de Dios, sino de Faraón, que teniendo la salvación enfrente de él, no la recibió. Entonces la pregunta no es por qué Dios trae juicio, sino por qué Dios tiene misericordia. De repente nos pasa, y no solo es una cualidad del joven, sino en toda la vida, como que creemos que nos merecemos algo, nada más por existir. O sea, nada más por existir tú mereces que te vistan bien, que te den bien de comer, que aparte te den dinero para gastar, ¿no? Y mínimo, ¿no? Y vivimos con esta idea de merecer algo. Y aunque por supuesto que el ser humano tiene dignidad, y Dios le ha dado esa dignidad, realmente si analizas tu vida, mi vida, no somos tan merecedores. Y hablando acerca de nuestra relación con Dios, no somos nada merecedores. Es más, de ahí viene la idea de la gracia, que tú y yo, no siendo merecedores, Él dio un regalo.
Él dio la salvación, Él dio misericordia y ese regalo inmerecido se llama gracia. Y entonces a la hora de hablar de estos temas tienes que saber que la humanidad lo que merece es juicio, pero lo que Dios está ofreciendo es misericordia. Nos hemos olvidado que nadie nos debe nada y mucho menos Dios. Igual es algo que no habías considerado en tu vida y hoy no solamente tienes que pedir perdón a Dios, sino también pedir perdón a tus padres por pensar que merecías algo nada más por nacer. Nos hemos olvidado de que somos polvo. O sea, delante de Dios y eso, Él creó al hombre del polvo. Pero al final volvemos al polvo. O sea, todo esto un día se hace polvo. Y entonces no podemos ponernos al mismo nivel de Dios y pensar que Dios nos debe algo. Realmente no nos debe nada, sino lo que merecemos tú y yo por haberle dado la espalda es el juicio. Pero Dios viene y ofrece misericordia. Ahora, la única opción para alguien que no acepta esta misericordia, para alguien que no se rinde a Dios, es lo que ya está de por sí, que es el juicio. Y Dios tiene que derribar el último ídolo. Si te acuerdas, hemos visto diferentes ídolos que Dios ha ido derrumbando de todos los falsos dioses que estos egipcios adoraban. Y este último ídolo es el primogénito. Y ahora, ¿por qué el primogénito? Porque el primogénito, no solamente en muchas culturas, sino en la egipcia, el primogénito del faraón tenía por derecho el trono. Y era considerado como una deidad. Como hijo no solamente, por supuesto, del faraón, sino pensaban que el faraón era un dios. Y entonces, por lo tanto, el hijo de faraón y el primogénito era hijo de una deidad. El mismo faraón se había puesto en lugar de un Dios. Y ese ha sido mucho el problema del hombre, que el hombre se ha puesto en el lugar de Dios. El humanismo, que si estás estudiando psicología o si ya vas en la universidad o en la prepa y estudias acerca de alguna de las corrientes psicológicas, filosóficas, es totalmente humanismo. Eso es el humanismo. Todo se trata de mí. Yo soy el centro del universo. Todos me deben, todos me dañan. Todos deberían amarme. Por eso esta generación tiene tantos problemas de depresión y ansiedad, porque se han puesto en el centro del universo ellos. Están poniendo su mirada y esperanza en alguien que es imperfecto, insuficiente e inmortal, que es uno mismo. Y nuestra esperanza solo debería estar en alguien que es perfecto, suficiente y eterno. Cuando yo sé que no puedo en mi vida con algo, sé que quien está conmigo sí puede. Y entonces estoy seguro. Versículo 7. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua. Qué chistoso. Ni un perro estirará la pata, podría decir ahí también. Para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y tienes que saber eso. Dios hace diferencia entre los que son suyos y los que no lo son. El juicio es para los que no son suyos, para los que evidentemente se han declarado como enemigos de Dios y no han recibido su misericordia y su amor. Pero para los suyos no será así. Y eso es gracia y eso es misericordia. Ahora, si estás aquí y dices, ok, no soy de los suyos y no quiero el juicio, pues puedes ser hoy de los suyos y recibir su amor
Es tan sencillo como eso, pero tan complejo para un corazón orgulloso que simplemente no quiere reconocer que hay un Dios, sino que tú mismo te pones en lugar que solo a Dios le pertenece. Versículo 8: y descenderán a mí todos estos tus siervos, inclinados delante de mí, dirán, vete. Le está diciendo Moisés a Faraón lo que va a pasar. Todos tus siervos van a venir y van a decir, ya vete, tú y todo el pueblo que está debajo de ti. Y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. ¿Por qué? No se nos dice, pero tan solo piensa. O sea, Moisés ya lleva tiempo en esta conversación con Faraón. Y él está viendo cómo Dios está extendiendo misericordia a pesar de las plagas. Y está diciendo, arrepiéntete, deja ir a mi pueblo. Faraón, deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo, reconóceme, arrepiéntete. Y una tras otra, Faraón rechazando a Dios. Un hombre necio y duro. Y que tiene que llegar hasta estas consecuencias para que se rinda. Y ni siquiera se rinde bien porque Dios le tiene que doblar la mano. Versículo 9: y Jehová dijo a Moisés, Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Y es eso, Dios le da lo que quiere a Faraón. ¿Quieres un corazón necio? ¿No quieres? Órale. Cuidado con una y otra vez estar rechazando la voz de Dios, porque tu corazón se endurece. Y mientras está pasando todo esto y lo que Dios va a hacer es derribar este último ídolo, que es al faraón mismo y toda la creencia egipcia de que el faraón era como un dios. Y en medio de lo que pasa y en medio de lo que va a pasar en esta plaga, Dios va a usar algo que es muy importante para la cultura de los hebreos, de los israelitas, pero que también es muy importante para nosotros hoy. Y piensa, la historia es esta: Dios está haciéndose un pueblo y Dios está haciendo una cultura para su pueblo. Y cada pueblo a lo largo de la historia han forjado su propia cultura. Y entonces hay cosas como mexicanos que tenemos nosotros porque es nuestra cultura. Y celebramos ciertas cosas y hablamos de cierta manera y tenemos ciertos dichos. Algunas cosas de la cultura son muy buenas, pero otras no. Y lo que está haciendo Dios con su pueblo es darle una cultura, pero una cultura buena y una cultura pura. Y eso es importante porque cuando todas las cosas se rediman y estemos delante de Él, cada uno de nosotros, o sea, tú no vas a dejar de ser mexicano, solamente que vas a estar redimido y todas estas cosas buenas que Dios nos ha dado y redimidas, así estaremos también delante de Él. Pero entonces Dios les va a dar esto que va a ser algo cultural, como una tradición, pero no solamente va a ser esto, sino va a ser como una sombra de lo que había de venir. Y marcará una época nueva para el pueblo y recibirán una nueva identidad como pueblo. Pero acuérdate, todo esto son sombras detrás de un telón. No sé si has visto y a veces lo dan este tipo de espectáculos donde juegan con las sombras.
Y entonces hay un telón blanco y hay alguien en algún lugar ocupando luces y con la sombra hace figuras y representa personajes y hace toda una obra de teatro con sombras, pero solo son sombras. No es verdad, no es completamente, no es completo. Y algo que va a pasar con esto que Dios va a dar es que solo una sombra, pero todavía no es completo. Capítulo 12, versículo 1. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero, y el animal será sin defecto. Macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y Dios les está dando esto que son sombras, pero que después vamos a ver esto a la luz de hoy en día. Y lo primero es eso, van a cambiar toda su cultura y ahora el año va a empezar así para ustedes. Y van a empezar no solamente así, sino van a empezar tomando un cordero. Y un cordero es un animal pequeño, es un becerro de una oveja o de una cabra. Y dice que este animal lo van a tomar por familia, o si la familia es pequeña, entre 2 familias. Y va a convivir, o sea, lo van a tomar de la manada y va a convivir con la familia como una mascota durante 4 días. Y lo van a tener ahí en el patio de la casa, alimentándolo, y los niños van a estar jugando con él. Pero dice que al día 14, 4 días después, lo inmolará toda la congregación del pueblo. E inmolar es sacrificarlo. Y dices: pobrecito, corderito. Y sí, el cordero representa un animal no solo humilde, sino inocente, que convivió con ellos durante un tiempo, que se hizo cercano. Dice que escoja un cordero sin mancha y puro. Versículo 7, y tomarán de la sangre, no está hablando de tomarla, de beberla, sino tomar esta sangre, y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y entonces van a comer este cabrito, este corderito, y van a tomar la sangre y van a pintar parte de sus casas con esta sangre. Y está hablando de los postes de la puerta, pero también está hablando de las ventanas. Y está pidiendo que con esa sangre pongan una marca. Entonces, llegado el momento, este cordero inocente tendrá que ser sacrificado y su sangre tendrá que ser derramada, enseñando algo muy importante: que la redención y el pago por el pecado exige un juicio y un castigo y una víctima. Que no solo Dios no nos debe nada, sino que nosotros somos deudores de Dios. Que la paga del pecado es muerte, y sangre tiene que ser derramada para cubrir y expiar y redimir el pecado. Eso es algo que Dios está forjando en su pueblo como una tradición y como un ritual
¿Qué es eso? Solamente son sombras detrás de un velo. Versículo 8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Y ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Y aparte de esto, la marca que tienen que tomar y hacer con la sangre era una identificación, vamos a ver. Porque les va a decir esto, ok, pongan esta marca porque el que tenga esta marca puesta en los postes de la puerta y en el dintel, cuando venga el heridor, el que venga por los primogénitos, pasará por encima y no los herirá. Entonces tú les está diciendo esto y luego Moisés les va a pedir que lo hagan, pero mientras está escuchando las indicaciones y le están escuchando ellos las indicaciones, involucraba fe. Porque están diciendo, no solamente tienes que tomar este cabrito, sino tienes que identificarte. Y entonces ellos tenían que agarrar, y vamos a ver que era con un hisopo, la sangre y decir, ok, Dios me está pidiendo esto. Y tengo que identificarme como que creo esto. Y tenían que poner una señal así en las puertas y en las ventanas. Involucra fe en lo que Dios pide. Involucra creer que ese sacrificio es suficiente para no ser juzgados. Al marcar los marcos de las puertas y de las ventanas con sangre, estás diciendo al mundo y a Dios, yo creo y yo recibo este sacrificio de este cordero inocente que prácticamente está tomando mi lugar. Ahora también dice que hay que comer el sacrificio. Versículo 10 dice, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. O sea, te tienes que comer todo. Dices, en eso sí soy bueno. Y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. O sea, no se puede volver a recalentar, sino se tiene que comer o todo o simplemente lo que sobre lo tienes que quemar. ¿Qué nos está diciendo esto? Que era necesario no solamente hacer este sacrificio, sino probar y degustar de él. Ahora, no era algo fácil, No era algo fácil, y aunque era una celebración, no era como cualquier otra celebración, era una celebración solemne. Porque estás viendo que este cabrito que convivió contigo 4 días y estuvo ahí y jugó y le diste de comer, ahora está en tu mesa. Y su sangre tuvo que ser derramada. Y aunque puede ser que la persona que lo asó y lo guisó le quedó bueno, y estás diciendo, oye, está bien bueno este cabrito, estás recordando algo que alguien tuvo que morir. Y entonces tienes que comerlo. Y hay quien podría decir, ay no, yo, o sea, es como si me comiera mi tortuga que tengo en mi casa, ¿no? O si me comiera mi conejito que tengo en casa, o sea, ¿cómo voy a hacer eso? No, tienes que comer el sacrificio. Tienes que gustarlo, tienes que probarlo. No es como cualquier comida, no es un momento desmedido de gozo, sino que sabes que lo que estás comiendo tuvo que ser sacrificado por ti. Y como dice que es guisado con hierbas amargas, tiene un sabor amargo. Otra de las cosas que dice es que tiene que ser con panes sin levadura, porque en ese momento no hay lugar para la levadura, y más adelante vamos a hablar de eso. Versículo 11. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos. Esto de ceñidos vuestros lomos para nosotros sería, yo que sé que muchos de ustedes ya ni usan cinturón,
¿no? Como que está pasado de moda eso, o al menos que tengas un cinturón muy cool, pero tiene esta idea. Fajados es como no solamente un cinturón, sino listos para correr. Ellos usaban como unas túnicas y fajados era que levantaban su túnica desde acá abajo hasta acá y entonces la túnica les quedaba aquí como un short. ¿Eso qué significaba? Que estabas listo para caminar o correr. Porque si dejabas la túnica hasta abajo, entonces no podías correr fácilmente, te podías tropezar, pero lo alzabas hasta acá y te lo amarrabas en medio como con un cinturón. Eso quiere decir que estás listo para salir. Y dice, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Y les está diciendo cómo se debe de comer esto. No es una comida cualquiera, no es un momento cualquiera, no es una fiesta cualquiera, sino lo tienen que hacer listos. ¿Listos para qué? Listos para salir, listos para lo que viene. ¿Qué es? Que ellos van a ser libres. Listos para abandonar el lugar en donde estaban, que representaba opresión, pecado y la vida antigua, para caminar hacia la libertad, hacia la tierra prometida. Y eso también involucraba gran fe. Ahora mira cómo termina este versículo, dice, es la Pascua de Jehová. Y tienes esta palabra Pascua, que seguramente la has escuchado, y es más, en la Semana de Santa hay algo que se llama Semana de Pascua. Ahora, no tengo idea por qué la Pascua en Estados Unidos tiene que ver con huevos, ¿no? Y conejos, pero no es esa Pascua. O sea, la Pascua que está hablando aquí, la palabra Pascua significa pasar por encima. ¿Qué es lo que va a pasar si ellos obedecen a Dios y tienen fe y confían y hacen esto? ¿Qué tenían que hacer? Bueno, tenían que tomar esta víctima inocente, este cordero, y tenían que derramar toda su sangre, y de esa sangre tomar con un hisopo y untarla en las puertas, y tenían que comer este sacrificio, sabiendo que alguien tuvo que morir, y tenían que hacerlo listos para salir de ahí. Y entonces con todo esto, ¿qué iba a pasar? Que el heridor, el que iba a traer juicio sobre los primogénitos, no les iba a tocar, sino iba a pasar por encima de ellos. Y eso significa Pascua. Ahora este juicio inminente estaba por llegar y como te decía, Dios iba a juzgar al hijo mayor y sucesor del faraón, que supuestamente tenía cualidades divinas. Para ellos Min, el dios egipcio, era uno de ellos, y aparte estaba la diosa de la reproducción, la diosa del amor, que era la que ayudaba a las mujeres supuestamente durante el alumbramiento. Todos estos dioses, falsos dioses, iban a ser juzgados y evidenciados como inútiles en esta plaga. Y Dios habla del juicio inminente y de la paga del pecado. Pero, ojo, siempre Dios está ofreciendo la solución. Una solución que cualquiera del pueblo podía haber tomado. Y aunque la paga del pecado es muerte, el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna. Y Dios iba a juzgar también por el pecado y la maldad de los egipcios que tenían oprimido al pueblo. Versículo 12 dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios
en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Y eso pasa, ¿eh? O sea, la historia es que el pueblo de Dios sale de Egipto, vaga unos 40 años, se asientan en la tierra prometida, crecen, se hacen un gran pueblo, y esta celebración sigue con ellos y ellos siguen recordando. Y Dios puso ahí todo esto tan gráfico para que ellos pudieran ver. Pero acuérdate, esto era solo una sombra, solo eran sombras tras el telón. Entonces la Pascua debería observarse cada año, porque dice durante vuestras generaciones, como un estatuto perpetuo. Se volvió una tradición y era una manera de explicar a cada generación lo que Dios había hecho y quién era Dios. Y entonces cuando pasaba esto y tenían niños chiquitos, les tenías que explicar, papá, ¿por qué? Porque a lo mejor tenían al corderito y hasta le ponían nombre. O sea, y decía, ¿por qué nos estamos comiendo a copo de nieve? ¿No? O sea, ¿por qué estamos haciendo esto, papá? Y entonces el papá tenía que explicarles, ¿ok? Cuando el pueblo estaba en Egipto, Dios nos sacó de ahí y nos pidió que hiciéramos esto como señal, ¿no?, de que alguien tenía que morir. Y entonces esto es la Pascua que Él pasó por encima, porque alguien tuvo que derramar su sangre para perdón, para redención, para libertad. Y Dios tuvo misericordia. Versículo 15. Dice, 7 días comeréis panes sin levadura. Y esto es otra fiesta que va totalmente ligada, que se llama la fiesta de los panes sin levadura. Y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Y esto hasta tiene un sentido, porque lógico, porque ellos van a salir de la tierra de Egipto y van a caminar en el desierto, y algo leudado, o sea, algo que tiene levadura, un pan que tiene levadura se descompone más fácilmente que uno que no tiene. Y entonces le está pidiendo, no cocinen nada con levadura, lleven solamente sin levadura. Pero no solamente tiene esta implicación, sino ahora vamos a ver. Versículo 16, el primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por lo tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Y quiere decir esto, que aparte y después de la Pascua hay una gran celebración y un gozo por lo que Dios va a hacer. Y es súper importante esto. Versículo 18. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Y aquí nos da un pequeño detalle, donde está haciendo esta invitación para esta celebración y para la salvación y para la redención a cualquiera, incluso al que no sea del país. Y es más, cuando el pueblo sale, muchos que estaban ahí en Egipto, que no eran del pueblo, posiblemente egipcios, se van con ellos y abrazan al Dios de Israel.
Versículo 20, ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Ahora, si hasta ahorita tú no has podido relacionar todo este simbolismo que era sombra detrás del telón, tienes que saber esto: el telón ya fue abierto. Y esto que Dios usó para salvar a su pueblo, que era solo una sombra, Dios lo implantó en sus mentes de generación en generación, de generación en generación, para que pudieran ver que no solamente el pecado del hombre necesitaba redención, sino necesitaba un sacrificio sustituto, que alguien tomara su lugar. Ahora Jesús mismo comió la Pascua con sus discípulos. Y justo antes de enseñarles lo que fue la verdadera Pascua. Y es esto, que el Cordero sin mancha e inocente. Y por eso has escuchado y lo cantamos: el Cordero de Dios. Jesús, siendo inocente, sin mancha, tuvo que ser el sacrificio perfecto. Algo que pasaba es que ellos con este cordero lo tenían que hacer cada año, y cada año, y cada año tenían que cubrir sus pecados como pueblo. Pero este cordero, Jesús, el Hijo de Dios y Dios el Hijo, es un sacrificio que es solamente una vez y para siempre. Él es el cordero. Es más, cuando Juan el Bautista lo bautiza, él dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y apunta a Jesús diciendo: este es. Jesús, Él fue sacrificado y su sangre fue derramada por completo. Hay estudios que comprueban que Jesús derramó su sangre hasta la última gota. Tanto que cuando el soldado atraviesa su costado con su lanza, rompe lo que se le llama el pericardio, que es quien cubre el corazón, es una bolsa de agua. Y dice que sale agua y sangre, o sea, hasta lo último que quedaba, su sangre fue derramada. Y eso fue para el perdón de nuestros pecados. Su sangre por la nuestra, su muerte por nuestra vida, su sangre siendo el medio para nuestra redención. Ahora, ¿qué toca? Así como ellos tenían que identificarse y tomar la sangre e untarla, y una mancha de sangre no se borra fácil, quedaba ahí. Y tenían que hacerla así, y escurría, casi tomando la forma de una cruz. Por eso tú y yo, la manera de identificarnos con este sacrificio es a través del sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Y abrazamos su sacrificio. Y decimos: yo soy eso. A mí esa cruz me describe, porque esa cruz me trajo redención y vida. Y es una cuestión de fe, en que esa obra redentora y eso que tú estás abrazando es suficiente para tu perdón. Así como ellos tenían que comer toda la Pascua y no dejar nada, tú y yo debemos tomar el sacrificio de Jesús por completo. O sea, no teniendo nuestras reservas y diciendo: ok, solamente hasta aquí voy a dejar que Jesús haga, sino por completo. Y nunca olvidar lo que costó, la amargura de la cruz. Parte de eso es no teniendo levadura, y la levadura en la Biblia representa el pecado.
limpiando nuestras vidas, sacando el pecado de nosotros con un arrepentimiento genuino. Ahora, esto que ellos tenían que hacer, que tenían que comer la Pascua listos para salir, es la manera en como tú y yo deberíamos vivir. Que esta Pascua, el sacrificio de Jesús, que es una sola vez y para siempre, nos da una esperanza. Una esperanza para vivir en libertad, fuera de la prisión del pecado. Pero no solamente eso, sino una esperanza para ir al lugar que ha sido preparado ya para nosotros. Y por eso el cristiano puede vivir libre y con esperanza, aún estando a las puertas de la muerte. Jesús es la verdadera Pascua. Era algo que había estado siendo implantado en sus mentes, pero que tristemente la mayoría de ellos no reconoció cuando Jesús vino y murió. Pero hoy tú y yo podemos ver ya detrás del velo y ver perfectamente cómo Dios ya tenía un sistema, ya tenía un plan de redención para nuestros pecados, y era su Hijo. Ahora, lo que Moisés hace en el versículo 21 dice: y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel, les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y Moisés, ¿sabes qué? Se vuelve el vocero del pueblo para pasar este mensaje. Y si tú no habías entendido el evangelio hasta ahora, aquí claramente está explicado y la invitación está hecha. Si hasta hoy en día no has abrazado el sacrificio de Jesús y no habías entendido cómo esto funcionaba para el perdón de tus pecados, aquí está la invitación. El cordero ya fue sacrificado. Y Dios da la cura para lo que el hombre destrozó y da a su Hijo en nuestro lugar. Y le costó todo, para que sea accesible para ti y para mí. Simplemente hoy tienes que decir: yo quiero. Y yo abrazo el sacrificio, yo me identifico con esa cruz. Ahora, no solamente Moisés se vuelve el vocero, sino esa es nuestra función ahora. Cuando hemos creído y abrazado este mensaje, nuestra función como Moisés es decirle al mundo, es decirle al pueblo, que Dios quiere salvar y Dios quiere reconciliarnos con Él mismo y ofrece perdón. Es una verdadera oferta. Y muchos allá afuera no tienen idea de que son deudores. Muchos no tienen idea de cómo llegamos hasta aquí como humanidad. Y muchos están esperando escuchar esta buena noticia, que hay esperanza. Y que el Cordero ya ha sido sacrificado. Y que pueden venir. Versículo 22, tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que está en un lebrillo y untad el dintel y los dos postes con la sangre que está en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro?, vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová. Y eso es Jesús. Es la víctima, es el sacrificio sustituto que tomó nuestro lugar, porque estábamos en deuda. Dice: el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y eso es. Por eso cantamos, pero no solamente por eso cantamos, porque adoración no solamente es cantar a Dios, es parte de...
sino por eso decidimos vivir nuestra vida para Dios, por eso decidimos servir a Dios, por eso decidimos abandonar el pecado y serle fiel, por lo que Dios ya hizo. Entonces de repente pasa que tú vienes aquí y vienes cada semana y sabes algo de Dios y crees en Él, pero se te olvida todo lo que Dios ha hecho por ti y todo lo que tuvo que pasar para que tú hoy tengas paz para con Él. Y entonces por eso a veces te cuesta obedecer, por eso a veces simplemente te alejas y te enfrías. Y no vives una vida de adoración para con Dios porque se te olvida lo que Dios ha hecho por ti y todo lo que tuvo que pasar. Y es eso, que la víctima de la Pascua fue sacrificada. Pero cuando entiendes esto y lo tienes fresco, tú puedes vivir una vida de adoración para con Dios. Y cada vez que estás en una encrucijada en tu vida, para hacer lo malo o hacer lo correcto, recordar, Jesús fue sacrificado por mí. Yo me debo a Él. Por eso no buscamos manipular tus emociones, porque es algo que tiene que ser genuino y tiene que ser entre tú y Dios. Que eso, como has entendido lo que Él ha hecho por ti, entonces tú en tu día a día vives en consecuencia de eso que pasó, que ya pasó, que fue una sola vez y fue suficiente. Y hoy te regala perdón y esperanza. Y es eso, Dios nos ha salvado. Y Dios nos ha hecho libres del pecado y Dios nos ha dado una esperanza. Entonces Dios es digno de nuestra vida y de nuestra adoración. Él es digno de que abandones lo que tengas que abandonar para vivir para Él. Él es digno de que tomes de tu tiempo para dárselo a Él. Él es digno de que tomes de tus dones o los dones que Él te ha dado para dárselos a Él. Él es digno porque Él fue sacrificado. Él es el Cordero de Dios. ¿Oramos? Gracias, Señor, porque el plan siempre fue este. Y Él es el Cordero, Jesús, el que fue sacrificado antes. O sea, antes de la fundación del mundo ya estaba previsto que fallaríamos, Señor. Ya estaba previsto que te daríamos la espalda. Y tú no te quedaste de brazos cruzados, ya estaba listo el Cordero. Gracias, Señor, por ese amor, por ocupar nuestro lugar, porque nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Necesitábamos un Salvador como tú, humilde, sin mancha. Y hoy queremos responder a este grande amor y esta salvación con una vida de adoración a ti. Y si hay alguien aquí que no ha abrazado tu sacrificio, hoy pueda decir yo quiero, Señor. Hoy entiendo y quiero identificarme contigo y quiero abrazar ese amor. Y hoy confío en ti y tú eres mi Señor y eres digno de mi vida. Ayúdanos a vivir, Señor, y no olvidar lo que tú has hecho por nosotros, sino recordarlo siempre. Gracias por tu cruz, por tu sangre, por tu perdón, Señor. Amén.